Bueno, vamos a continuar con la materia. En este caso ya vamos a abordar la segunda parte de la misma, que es todo lo que se refiere a las prótesis. Principalmente para abordar esto tenemos que conocer previamente en qué caso se utiliza. Por eso vamos a empezar con la parte de terminología para que tengamos en cuenta qué características tiene que tener en la zona que va a ser predispuesta para la utilización de una prótesis y después vamos a ver cómo se clasifican las mismas. En primer término, vamos a ver qué quiere decir amputación, cuál es el concepto. La amputación es un procedimiento por el que se extirpa una parte del cuerpo, ya sea a nivel de un corte que se da de todos los tejidos pasando a través de un hueso, ¿sí? O puede ser también por desarticulación. O sea, ninguno de los dos términos, tanto desarticulación como corte, van por separado, sino que tratan sobre lo mismo. Por eso, amputación puede referirse a los dos casos que hemos detallado. La clasificación de las amputaciones pueden ser amputaciones traumáticas. Estas se dan por algún tipo de accidente que provoca el corte del hueso y todo el resto de los tejidos, que puede ser completa, como vemos en el caso de la mano, ¿sí? En la cual ha habido amputación de los 4 últimos dedos, o incompleta o parcial en el caso del pie. También en muchas ocasiones se pueden reimplantar estas partes que han sido amputadas, principalmente las que tienen más posibilidad son las que han sido amputaciones parciales, pero existen amputaciones totales en las cuales pueden llegar a restaurarse. Solamente hay que ver si tenemos bien cuidados los dos extremos amputados para ver si han sido tratados adecuadamente y de esa forma poder volver a reinsertarlos. Suelen denominarse amputaciones primarias cuando la amputación del miembro se produce a consecuencia de un trauma o de una forma quirúrgica por las lesiones ocasionadas por el mismo día de la lesión. O sea, justo en ese momento se produce el trauma y posteriormente a ese trauma se produce la amputación. Entonces, eso vendría a ser una amputación primaria. En ese caso, se tiene que conservar el miembro y la viabilidad del mismo que sea favorable, o sea, lo que fue extirpado, por así decirlo, o amputado, tiene que ser conservado en buenas condiciones para que luego se pueda realizar su reinserción. Pero también puede producirse una amputación del mismo que sea un caso de una amputación secundaria, o sea, en ese caso se interviene el miembro, la viabilidad del mismo, y si se ve que no es viable la reinserción, entonces se termina por amputar esa parte y darle el término ideal, o sea, el corte ideal, para luego colocar una prótesis. En ese caso, entonces, estamos hablando de una amputación secundaria. También tenemos lo que son las amputaciones congénitas. Esas amputaciones aparecen o se visualizan hasta en el periodo intrauterino, o sea, falta directamente ese miembro. Puede ser ausencia parcial o ausencia completa del miembro o de alguna parte corporal, ¿sí? Y esto es un trastorno que puede darse específicamente por el proceso de diferenciación celular que se está llevando a cabo dentro de la vida intrauterina. Suele darse en algunos casos, por ejemplo, las sindactilias, o sea, la falta de dedos, o como en estos casos, falta de todo el miembro superior o falta del antebrazo, en algunos casos por aplicaciones sucesivas de rayos X, como para dar un ejemplo.
Estas se pueden subdividir en detención transversal y detención longitudinal del crecimiento. Cuando estamos hablando de detención transversal, quiere decir que esta sección, ¿sí?, desaparece, como en el caso de de las dos fotos que tenemos acá, o si es longitudinal, es ausencia de alguna de las partes. Por ejemplo, si me faltaran alguno de los dedos, ¿sí? Entonces, en esos casos es específicamente cuando estamos hablando de detención longitudinal. Estas malformaciones congénitas entonces dan origen a estas amputaciones y en todos los elementos distales suelen estar ausentes. Las amputaciones quirúrgicas, esa es otra de las clasificaciones. Estas consisten específicamente en extirpar ya planificadamente, en forma quirúrgica, alguna parte del cuerpo o miembro o parte de él, tras un proceso que puede haber llevado a que ese sector esté con problemas específicos de los cuales haga que el paciente arriesgue su vida, o sea, infecciones, ¿sí? Puede haber sido heridas traumáticas muy graves, destrucción de tejidos que no se pueden arreglar. Entonces, dadas esos problemas, la gran contaminación, se produce o se planifica una amputación. Por ejemplo, acá en estos casos tenemos infecciones, acá tenemos una falla circulatoria muy grande, entonces directamente se procede a la amputación quirúrgica, pero todo esto es previamente planificado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Puede surgir la duda de hacer una amputación primaria el mismo día de la lesión. La intervención de salvar el miembro puede conllevar que, si es ineficaz, podría dar lugar a la amputación. O sea, nosotros tenemos que ese día que se produjo la lesión, ya sea la extirpación, la amputación total o la amputación parcial, el paciente se lo evalúa, ¿sí?, y se determina si hay posibilidades de reinserción. Si no hay posibilidades de reinserción, en el mismo día no se hace la amputación o no se termina de dar la forma al muñón, sino que se lo hace luego de una evaluación exhaustiva. Entonces, ¿qué es lo que tiene que evaluar el cirujano? Debe valorar el porcentaje de viabilidad que tiene en ese momento el miembro. Y existe una escala, que es la que tenemos acá, ¿sí?, que es la MES, que es la escala de severidad de la extremidad mutilada, que es la que cuantifica, a ver, qué características puede llegar a tener de viabilidad este sector que ha sido traumatizado o que ha tenido alguna infección o que entra dentro de los grados de clasificación que vimos anteriormente. Por ejemplo, si es una lesión esquelética de partes blandas, vemos si tiene baja energía, entonces tiene menos posibilidades de menos puntaje como para sobrellevar un proceso de reinserción. Si tiene energía media, o sea, fracturas múltiples o abiertas o luxaciones, tiene un punto más. Si tiene alta energía, por ejemplo, un disparo de corta distancia, disparo de alta energía o un aplastamiento, ahí tenemos un punto más. Y muy alta energía, luxación con contaminación y abulsión de las partes blandas. Todos estos puntajes, dependiendo de esta escala, me dan el grado de severidad. Si yo tengo un punto 4, hay muchas posibilidades de que vaya a amputación directamente, pues son muchos elementos que
van en contra del proceso de reinserción. Por ejemplo, también tenemos si hay isquemia en el miembro. Si el pulso está reducido o ausente, pero existe perfusión, o sea, intercambio gaseoso y una leve irrigación, se le da puntaje 1. Si hay ausencia de pulso, parestesias, relleno capilar disminuido, o sea, se presiona la zona y se espera a que vuelva la irrigación y eso está disminuido, ahí aumenta un punto. Si está frío, paralizado, insensible, aumenta un punto más. Entonces eso ya me da indicadores de una isquemia muy avanzada en el miembro, por lo cual la reinserción se torna muy difícil. Con respecto al shock, si hay presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, el puntaje 0. Si hay hipotensión, llevamos a puntaje 1. Y si hay hipertensión persistente, un puntaje 2. ¿Sí? Hablemos siempre, recalco esto, que siempre el puntaje más elevado es el que me lleva sí o sí a una amputación quirúrgica y el puntaje más leve a una posibilidad de restauración. Si la persona tiene menos de 30 años, el puntaje es 0. Si va de 30 a 50, el puntaje es 1. Y de más de 50, el puntaje es 2. Se tiene en cuenta, y esto sobre todo por el tema de la edad, que si todos los factores anteriores están bien, no solamente por la edad se va a buscar que el paciente sea amputado, ¿sí? Es muy leve el puntaje, entonces hay que evaluar todas esas etapas que ahí se demuestran en la escala de severidad de la extremidad mutilada para que realmente se determine una amputación, ya que después vamos a ver todas las características que va a tener después esta resolución.